Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a tratar de responder una pregunta que nos hacen muchos de ustedes, especialmente los más jóvenes. ¿Cuáles serán los empleos del futuro? ¿Qué le aconsejaríamos estudiar a un joven que está por entrar en la universidad? ¿Cuáles son los trabajos que tendrán la mayor salida laboral en los próximos años? Estas preguntas no podrían ser más actuales porque la tecnología está reemplazando cada vez más empleos. Según un nuevo estudio, más del 40% de los trabajos actuales van a dejar de existir en los próximos 20 años y van a ser reemplazados por robots y por inteligencia artificial. Más del 40%. Ya casi no hay ascensoristas y hay cada vez menos agentes de viajes. Hasta los camarógrafos están desapareciendo. Aunque ustedes no lo vean, las 4 cámaras que nos están grabando en este momento son robóticas. Están siendo dirigidas desde un control remoto que muchas veces lo manejan desde Atlanta a cientos de kilómetros de nuestros estudios en Miami. La automatización y el Internet están reemplazando cada vez más empleos y la gran pregunta es ¿cuáles serán los empleos del futuro? Le vamos a preguntar todo esto y mucho más al doctor José Cordeiro, uno de los coautores de un nuevo estudio titulado El Estado del Futuro del Millennium Project, que ha reclutado expertos de varios países para tratar de ver, de vislumbrar dónde estará el mundo en el 2030 y que examina en un estudio separado cuáles van a ser los trabajos del futuro. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar con varios invitados de primer nivel. Desde Washington nos va a acompañar la doctora Laura Ripani, especialista en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros. En nuestros estudios vamos a tener al doctor Fernando Figueredo, director de Servicios de Carreras Universitarias de la Universidad Internacional de la Florida, y a Alejandro Cerón, director de Recursos Humanos para América Latina de Marsh, una de las grandes multinacionales de recursos humanos. Bueno, pareciera que todos nos pusimos de acuerdo hoy para venir con corbatas azules. Vamos directamente a la entrevista que le hicimos hace pocos días al doctor José Cordeiro. Veamos. Doctor José Cordeiro, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarle sobre el tema del que vamos a hablar hoy, sobre los empleos del futuro y sobre el trabajo que ustedes hicieron sobre los empleos en el año 2030, cuéntenos un poco de las conclusiones del libro El Estado del Futuro 2014, este libro que ustedes en el Millennium Project acaban de publicar. A grandes rasgos, ¿cómo ven ustedes el mundo en las próximas 2 o 3 décadas? Bueno, nosotros estamos muy contentos en el Millennium Project de publicar nuestro nuevo libro, El Estado del Futuro, en esta edición donde monitoreamos 30 variables por casi 2 décadas y hacemos proyecciones durante una próxima década y vemos qué ha mejorado y qué ha empeorado a través de estos años y cuáles son las perspectivas a futuro. De 30 variables principales que llevamos monitoreando, 17 han mejorado y tienen la tendencia a seguir mejorando. Luego hay un grupo de 7 variables donde las cosas han empeorado y hay un grupo todavía más pequeño de 6 variables que no está claro si están mejorando o si están empeorando. Pero sin dudas, estamos hablando de 17 de 30 variables. Más de la mitad de las cosas que analizamos, que estudiamos a través de estas 2 décadas han mejorado. Por ejemplo, la expectativa de vida al nacer. Es indiscutible que cada vez vivimos más tiempo. La disminución de los problemas de nutrición o la cantidad de comida de la gente o las enfermedades que han ido cada vez reduciéndose más y la perspectiva es que eventualmente esto continúe en las próximas décadas. Entonces vivimos en mejores condiciones en todo el mundo y la tendencia, repito, es que esto va a seguir mejorando.
Entonces, estamos ganando más de lo que estamos perdiendo, ¿ok? Y los cambios se están acelerando. En las próximas décadas estas tendencias continúan y nosotros esperamos que la condición del mundo mejore más aún. ¿Y cuáles son las cosas que están empeorando? Claro, no todo es color de rosas. Hay cosas que efectivamente están empeorando. Te voy a mencionar las 7 variables que nosotros medimos que han empeorado, ¿no? El impacto ambiental, la desigualdad de los ingresos, los incidentes de terrorismo, los niveles de corrupción, las emisiones de dióxido de carbono, la reducción de la superficie forestal y el uso de aguas renovables. Esas 7 variables han ido reduciéndose en el mundo. Tampoco es todo igual en las diferentes partes del mundo, pero en promedio, para la humanidad, esas variables se han vuelto peores. Pero me llamó mucho la atención que ustedes, en el estudio sobre el estado del futuro, ustedes prevén menos guerras en el mundo. Pero si uno mira lo que está pasando en Siria, en la Franja de Gaza, en varias partes del Medio Oriente, otras partes del Medio Oriente, en Ucrania, pareciera que está ocurriendo todo lo contrario. No, en realidad no. La tendencia es la disminución de las guerras, pero no solo de este siglo XXI en referencia al siglo XX, sino al siglo XIX, al XVIII. Hay un investigador muy conocido, Steve Pinker, que escribió un libro que se llama Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, en inglés The Better Angels of Our Nature, donde él explica cómo los niveles de violencia han venido reduciéndose desde el tiempo de los hombres de las cavernas y que realmente vivimos en el mejor de los tiempos posibles. Pero ahí quiero traer a acotación lo que nosotros pensamos en el Millennium Project, que las cosas no son tan buenas como los optimistas piensan, pero ciertamente no son tan malas como los pesimistas dicen. Entonces, estamos mejorando y yo creo que en la mayoría de las variables, incluyendo en el tema de los muertos en las guerras. Si lo vemos en una perspectiva histórica larga y pensamos en los próximos 10 y 20, 30 años en el futuro. Entonces yo sigo siendo optimista porque esas son las estadísticas que tenemos acumuladas a través del tiempo. Otra cosa que me llamó la atención en el libro de ustedes están pronosticando menos pobreza en el mundo. Claro, bueno, y no solo nosotros. Bill Gates lo ha dicho en su famosa carta de la Fundación Gates de este año 2014. Él dijo que en el año 2035 probablemente ya no hayan países pobres en el mundo. Y esa es la tendencia. El Banco Mundial también lo ha dicho, un mundo sin pobres para el año 2030, máximo 2040. Y eso es lo que nosotros hemos también tratado de justificar en este libro, El Estado del Futuro, como las tendencias actuales que si continúan vamos a ir erradicando la pobreza del mundo. Y no solo la pobreza, el hambre, las enfermedades, las guerras seguirán disminuyendo, los homicidios seguirán disminuyendo. Entonces, las expectativas a largo plazo, te repito, siguen siendo positivas. Ustedes pronostican en el libro que va a haber más países que respeten las libertades fundamentales, pero si vemos lo que está pasando en Rusia, en China, en varios países latinoamericanos, pareciera que está pasando exactamente lo contrario. Bueno, de nuevo, hay altibajos en todo, pero las tendencias van hacia allá. Algo que va a revolucionar el mundo es la Internet gratis de banda ancha que se estima vamos a tener en todo el planeta Tierra en el año 2020, incluso probablemente antes. En este momento hay 3 grandes proyectos para que todo el planeta Tierra tenga Internet gratis. Rápidamente, Google, con los famosos globitos que están comenzando a experimentar primero en Nueva Zelanda, ahora en Brasil y pronto en otras partes del mundo. 2, Facebook con los drones. Y 3, otro grupo de estudiantes que tienen una compañía llamada Outernet con microsatélites. Entonces, yo no sé si son los microsatélites de los jóvenes estudiantes, o si son los drones de Facebook, o si son los globos de Google, pero yo sé que antes del año 2020 vamos a tener Internet gratis de banda ancha en el mundo entero. Esto va a cambiar la humanidad completamente. El hecho de que las personas puedan estar informadas a pesar de controles gubernamentales hasta en Corea del Norte. Vayamos al tema de fondo del programa de hoy, los empleos del futuro. ¿Cómo van a ser los empleos del futuro? Mira, en los próximos 20 años vamos a ver más cambios que en los 200 años pasados.
Hay que ver la magnitud de este cambio exponencial. 20 años próximos, más cambios que los últimos 200 años. Entonces, vayámonos para atrás. ¿Y cuáles eran los trabajos hace 200 años? Bueno, hace 200 años, el 80% de la humanidad, más o menos, trabajaba en el campo. Éramos agricultores. Tan solo 200 años atrás. Si tú ves las estadísticas hoy en Estados Unidos, es apenas el 2% de la población que trabaja en el campo. Y en el planeta entero, a pesar de que hay grandes poblaciones rurales en partes de África, en India, etcétera, digamos que estamos en cerca de 20% que trabajan en el mundo entero en el campo. O sea, es que es impresionante. Pero ¿qué va a pasar en los próximos 20 años? Bueno, va a seguir disminuyendo los trabajos en el campo y van a haber más trabajos en la ciudad de cosas muy modernas que aún no existen. Antes de entrar en detalles en el próximo bloque, denos una idea general, por favor, sobre qué tipo de nuevos empleos vamos a estar viendo en la próxima década o en las próximas 2 décadas. Vamos a ver nuevos trabajos que tienen que ver con innovación, con creatividad, con usar la mente humana, nuevas actividades incluso artísticas, donde los humanos llevamos una ventaja enorme a las máquinas, a los robots. Entonces, trabajos que han desaparecido, por ejemplo, es el de carteros, el de conductores de coches a caballos, gente que hace velas, gente que trabaja en el correo. En los Estados Unidos, por ejemplo, la gente que trabaja en las gasolineras, estaciones de gasolina, ya no hay básicamente. Entonces, estos son algunos de los trabajos que además que eran aburridos. Peor de todos, el caso de un agricultor que estaba todo el tiempo tomando sol en la tierra y sufriendo en ese trabajo muy fuerte, muy pesado. Bueno, esto está desapareciendo y van a venir nuevas cosas más interesantes. Incluso programadores usando todas las nuevas habilidades que nos da la tecnología, artistas con nuevas cosas, nuevas maneras de expresar el arte, de comunicarse, cosas virtuales, que vamos a tener correspondencia entre diferentes partes del mundo en tiempo simultáneo, o sea, cosas que aún se están formando, que están naciendo y que también van a utilizar enormemente la tecnología. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos vamos a ver cuáles van a ser los empleos y cuáles van a ser las carreras del futuro. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los trabajos del futuro y de estos nuevos estudios según los cuales el 40% de los actuales empleos van a dejar de existir dentro de 1 o 2 décadas. Seguimos con la entrevista con el doctor José Cordeiro, que acaba de hacer este estudio sobre los empleos en el año 2030. Veamos. Doctor Cordeiro, en el trabajo que ustedes hicieron sobre los empleos en el año 2030, me llamó la atención que ustedes dicen que más del 40% de los empleos en Estados Unidos en el año 2030 van a ser reemplazados por robots e inteligencia artificial. ¿Qué empleos van a ser reemplazados por robots? Mira, básicamente todo lo que puede ser automatizado, mecanizado, va a ser reemplazado por robots. Muchos de los trabajos en plantas industriales, como ya ha ido ocurriendo en estos años, va a ser eliminado. Mucho del trabajo repetitivo también en diferentes profesiones, incluso en derecho, en periodismo. Mucha de esta información se puede automatizar y robots e inteligencias artificiales lo van a hacer. Y ya lo estamos viendo. Por ejemplo, ya hay inteligencias artificiales que escriben artículos de prensa, comenzando con cosas relativamente fáciles, que es los resultados de un partido
de fútbol, un partido de béisbol, por ejemplo, o también en el sector financiero, cuánto ha subido la acción de una compañía, cuánto ha bajado la acción de otra compañía. Todo eso ya lo están haciendo inteligencias artificiales y eso va a continuar. Pero no van a reemplazar a todo el mundo, sino que también van a permitir que los periodistas o que los abogados o que los médicos, por ejemplo, se vuelvan más profesionales en su parte humana y tengan la información repetitiva, automatizada de robots e inteligencias artificiales. Pero la pregunta que muchos nos estamos haciendo en este momento, ¿todo esto que usted cuenta no va a hacer crecer enormemente el desempleo en todo el mundo? Se habla del desempleo tecnológico, efectivamente, pero es que la tecnología es verdad que destruye empleos. Y afortunadamente lo hace así, porque yo no quisiera ser agricultor hoy en mi vida, ¿no? Yo soy ingeniero y me gustan las cosas que hago en ingeniería, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el futuro no va a haber los trabajos aburridos, los trabajos, repito, repetitivos, que pueden ser automatizados, etcétera. Entonces, van a haber cosas nuevas. O sea, la tecnología destruye unos trabajos, pero crea trabajos más interesantes. Y no solo más interesantes, sino mejor pagados. Y es la historia de la humanidad. Siempre hemos ido avanzando gracias a la tecnología y con trabajos mejor remunerados y adicionalmente trabajando menos tiempo. Si nos vamos históricamente, fíjate, hace 2000 años atrás no existía el fin de semana. Básicamente, todo el mundo trabajaba todos los días. Además que éramos agricultores, no existía el fin de semana en una sociedad agrícola. Se trabajaba todo el tiempo. Hace más o menos 2 siglos, con la Revolución Industrial, se formalizó el domingo. Y hace más o menos 1 siglo también se creó el sábado como día de fiesta. Ahora podemos tener quizás en 10, 20, 30 años vamos a tener el viernes libre también. Y quizás el jueves. Vamos a pasar entonces en los últimos 2000 años de ningún día libre, quizás a 3, 4 o 5 días libres. Esto es un gran logro gracias a la tecnología. ¿Qué le aconsejaría usted estudiar a los jóvenes? Vamos a trabajar cada vez menos en trabajos más interesantes, más inteligentes, más creativos, más innovativos y vamos a dejar que las inteligencias artificiales y los robots hagan los trabajos más aburridos, más mecánicos, más pesados. Nos vamos a redistribuir el trabajo, por decirlo así. Y el nivel de vida va a seguir mejorando, como ha sido la realidad de la humanidad durante los últimos 2000 años. La tendencia es que esto continúe y por eso los trabajos del futuro van a ser más interesantes y muchos de ellos no los conocemos. O sea, tú te imaginas a un agricultor hace 200 años que podía pensar que iban a haber ingenieros o que iban a haber abogados o que iban a haber médicos. No existía básicamente nada de esto realmente. Bueno, yo no sé qué va a haber en los próximos 20 años, pero se va a usar mucho más la tecnología y la imaginación humana, la creatividad humana en los nuevos trabajos, que a lo mejor va a ser incluso un programador para actividades ambientales o también puede ser un ingeniero para actividades espaciales, porque vamos a estar haciendo muchas cosas en el espacio. Entonces vienen nuevas tendencias, nuevos trabajos más entretenidos y que van a cambiar en el tiempo. Porque tú a lo mejor después de 20 años de ser una profesión, vas a querer tener otra profesión los próximos 20 años, porque vamos a vivir mucho más tiempo en buena condición y tú no vas a querer ser toda una vida de 100 años tener el mismo trabajo. Tú vas a querer cambiar, evolucionar, mejorar, continuamente educarte más y más, aprender nuevas cosas y trabajar en cosas nuevas. Vamos a Washington, doctora Laura Ripani. Laura, ¿todo esto no va a hacer crecer enormemente el desempleo en todo el mundo? ¿O vamos a una semana de 3 días como lo propuso recientemente Carlos Slim? Gracias por la invitación, Andrés. Yo creo que este tema de la creación de empleos del futuro, qué es lo que se va a estar creando y qué es lo que se va a estar destruyendo, como decía bien el señor Cordeiro, se habla del desempleo tecnológico, pero también se abren oportunidades con la globalización, con el uso de cada día más del trabajo a distancia, del trabajo desde la casa, de modelos más flexibles de trabajo. Esto permite que desde África se pueden estar haciendo servicios online que antes se tenían que hacer dentro del país donde uno vivía. Entonces creo que va a haber creación de nuevos empleos que todavía no conocemos, porque como decía un informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, 65% de los empleos del futuro aún no existen.
Entonces todavía no podemos saber lo que se viene, pero sí sabemos que va a tener que ver, como bien decía el señor Cordeiro, con temas de tecnológicos, de innovación, de creatividad y de estar conectados en este mundo globalizado. Entonces creo que sí va a haber desempleo en las tareas más rutinarias, más mecánicas, pero a la vez se van a abrir nuevos trabajos que nos van a conectar más a todos. Alejandro Cerón, a ver, después te voy a preguntar más en detalle, tú que estás en el mundo del empleo, cuáles son concretamente los empleos que van a aparecer cada vez más. Pero a la pregunta que le hacía recién a Cordeiro y a la doctora Ripani, ¿no va a haber más desempleo? Yo creo que se va a mantener la tendencia que existe hoy por la falta de inversiones y el crecimiento de los negocios, pero no por la cuestión tecnológica. A ver si te entiendo bien. ¿No va a ser porque los robots están reemplazando a los humanos, sino por...? Por la falta de inversión, por el decrecimiento que tenemos en la economía en muchos otros aspectos. Pero la robótica no es la que va a cambiar. Como decía el doctor Cordeiro, va a haber mucho más trabajo de otro tipo. Yo vería esto más como una transformación. La revolución industrial trajo una transformación, no solo una eliminación de posiciones. A ver, concretamente, dame un ejemplo. O sea, un robot que reemplaza a los camarógrafos nuestros, como ya es el caso. Un robot que reemplaza a un trabajador automotriz. Y vamos a tener otro tipo de empleos. Por ejemplo, empleo como el manejo de estas computadoras que hoy están manejando todo este estudio. Entonces, nosotros hemos publicado un estudio donde las posiciones del futuro van a demandar mucho mejor uso de los datos, que antes no teníamos datos. Ahora, gracias a todas las inversiones tecnológicas, podemos analizar muchos de los datos comerciales que existen y las compañías se benefician de eso. Dame un ejemplo concreto para aterrizarlo. Un puesto de analíticos, trabajar en todos los datos. Hoy manejamos muchísimas bases de datos, pero no necesariamente sabemos sacarle toda esa información, correlacionarla. Después te voy a pedir que me lo expliques más fácil para mí. Vamos a un corte y ya volvemos. Seguimos con este tema. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los empleos del futuro y estos nuevos estudios según los cuales más del 40% de los empleos actuales no van a existir dentro de 2 décadas. O sea, así como desaparecieron los ascensoristas con los elevadores automáticos, están desapareciendo las agencias de viajes por el internet, los camarógrafos de nuestros estudios que están siendo manejados robóticamente, todo eso. ¿Cuáles van a ser los nuevos empleos que van a reemplazar esos viejos empleos que están siendo desfasados? Seguimos con la entrevista con el doctor José Cordeiro, autor de este trabajo sobre los empleos en el año 2030, coautor. Sigamos. Doctor Cordeiro, ¿qué le aconsejaría estudiar a un joven hoy día? ¿Qué características van a tener los empleos de los próximos 10, 20 años como para aconsejarlos a que vayan por ese camino? Mira, yo que también doy clases, yo les recomiendo 3 cosas a mis estudiantes. Más allá de la carrera que estudian, porque primero uno tiene que tener una pasión por lo que estudia. Entonces, cada persona tiene pasiones distintas, pero yo estoy seguro que nadie tiene la pasión de ser agricultor hoy en día, o de trabajar en el correo, por ejemplo, o de trabajar en una gasolinera. Cada vez queremos usar más nuestro cerebro, nuestra mente, imaginación, etc. Entonces, primero, que estudien lo que quieran realmente, pero 3 cosas son las que yo recomiendo, además de lo que estudien, ¿no? Una, que tienen que saber de tecnología. Este mundo cada vez está más relacionado con la tecnología. Hay una fusión entre humanos y tecnología que sigue creciendo aceleradamente. Entonces, 1, tecnología. 2, hay que aprender inglés. El inglés es la lengua franca del mundo hoy en día. Entonces, y mucha de la tecnología, aunque la desarrollen los chinos o los japoneses, ellos también escriben en inglés. Entonces, hay que saber inglés. Y 3, hay que viajar. Hay que ver el mundo. El mundo está lleno de oportunidades para cualquier profesión. Entonces, te digo, a mí no me importa la profesión. Yo creo que vamos a seguir con médicos, con abogados, con periodistas, con ingenieros, con todo. Pero cada vez más
tecnificados, cada vez más globalizados, de gente que viaja y cada vez con gente que sea por lo menos bilingüe en su lengua materna, en el caso nuestro en América Latina principalmente español o portugués, pero además tenemos que hablar inglés y los que quieran algo más complicado pues hasta chino. Fernando Figueredo, tú estás en una gran universidad, te preguntarán todos los días qué deben estudiar los jóvenes. ¿Tú estás de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Cordeiro de que, número uno, tecnología o no? No, definitivamente que la tecnología está teniendo un impacto a nivel global, seguro, y en lo que vemos dentro de la Universidad Internacional de la Florida y con las otras universidades que tenemos muchos enlaces en Latinoamérica. Los ingenieros, los que están estudiando informática, ciencias informáticas, ellos están siendo todos contratados, es decir, hasta los que tienen las notas más pequeñas comparadas a los sobresalientes, todos los ingenieros. O sea, hay una salida laboral tremenda, casi garantizada para los que estudian tecnología, ingeniería y todo lo que tiene que ver con el mundo de informática. Ese grupo sin duda está teniendo mucho éxito en ser contratado. Pero acuérdate también que en lo que es el desarrollo, el crecimiento de las personas de tercera edad, está creando una necesidad tremenda en la industria de medicinas. Doctores, enfermeros. O sea, por los cambios demográficos, porque el mundo está teniendo cada vez más gente de más edad. Así es. Eso requiere más enfermeras, más que... Más doctores, más enfermeras, más personas de cuidado en las casas de las personas de tercera edad, incluso dentro de lo que es la tecnología y lo que es la industria de medicina. Estamos viendo que hoy en día, a lo mejor el enfermero que estaba al lado cuando estaba el doctor en la cirugía operando, que ya no está ahí, pero el doctor está atrás de una pantalla a 5 metros de la mesa de operación, y el que está operando, lo que está diciendo el doctor, es un técnico. Es decir, que estamos reemplazando. Yo diría que la tecnología no está eliminando trabajos, sino está desplazando ciertos trabajos y creando otros trabajos. Vamos a Washington, doctora Laura Irpani. Recién Fernando Figueredo y antes el doctor Cordeiro nos hablaban de la importancia de que los jóvenes estudian carreras tecnológicas, pero ustedes hicieron un estudio, yo leí un estudio de ustedes donde dice que poquísimos estudiantes en América Latina, comparado con Asia o comparado incluso con Estados Unidos, están entrando en ingeniería y carreras técnicas. ¿Qué está pasando? Efectivamente, Andrés, lo que es la participación dentro de la escuela media técnica, por ejemplo, en la América Latina, es mucho menor el porcentaje de jóvenes que están en la educación técnica media comparado con otros países fuera de la región. Entonces, por ejemplo, un 6% en Brasil de jóvenes están dentro de la educación técnica media, comparado con el más del doble en países de la OCDE. Entonces, es muy importante que haya una inversión mucho más fuerte en lo que es educación técnica media y también en formación para el trabajo. Y esto tiene que ser... Pero Laura, ¿cómo te explicas, Laura, que si todos coinciden en que los jóvenes que estudian carreras de ingeniería o técnica consiguen trabajo así, ¿cómo te explicas que tan pocos jóvenes latinoamericanos estén ingresando en esas carreras si saben que tienen una salida laboral garantizada? ¿Cuál es la explicación? Sí, ese es el punto esencial. Mencionas que saben que existe una salida laboral y creo que hay un problema ahí de información. Hay poca información acerca de lo que el mercado laboral está demandando. Entonces lo que hay que tener es sistemas más fuertes de prospección de la demanda, donde los empresarios expresen cuáles son sus necesidades en las empresas para que se informe el sistema educativo acerca de cuáles son las inversiones que se deben hacer, cuáles son las carreras que se deben promover, e informar también a los estudiantes sobre cuáles son las mejores perspectivas para ellos. Definitivamente tiene que ver con un sistema de identificación de la demanda del empresariado y también de prospección. ¿Qué se viene? ¿Cuáles son las carreras que en el futuro en América Latina van a estar más fuertes? Creo que eso hace falta. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos le quiero preguntar a Alejandro Cerón, que está en el mundo del trabajo, precisamente eso. Si es cierto que hay tanta demanda para jóvenes técnicos ingenieros o si, como dicen otros, terminan manejando un taxi. Ya volvemos.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los trabajos del futuro y de estos nuevos estudios según los cuales más del 40% de los empleos actuales no van a existir dentro de apenas 1 o 2 décadas. Alejandro Cerón, en el bloque anterior hablábamos del mercado laboral y de los requerimientos del mercado laboral. Y tanto el doctor Correio como el doctor Figueiredo como la doctora Ripani nos decían de que el mercado laboral requiere técnicos, ingenieros, técnicos, expertos en computación. Tú estás en una de las empresas más grandes del mundo de recursos humanos que se dedican precisamente a eso. ¿Cierto o falso? Es definitivamente cierto, pero también te diría que no se elimina ninguna de las otras carreras. Todas las carreras se van a seguir demandando. De hecho, hoy hay una gran necesidad de técnicos para diseñar toda la robótica, una gran necesidad de informáticos para trabajar en desarrollos de software y de tecnologías, pero siempre y cuando conozcan del negocio. Y las demás carreras tienen que conocer muy bien o tener afinidad a la tecnología. No quiere decir que solo se dediquen a tecnología. Dame ejemplos prácticos. Definitivamente, una persona en mi área, en recursos humanos, hoy ya no puede trabajar sin el uso de la tecnología. El trabajo de los cazadores de talento versus el nuestro en la búsqueda desde la compañía, ahora con redes como LinkedIn, tenemos el trabajo casi hecho todos los días buscando talento. Tenemos una base de datos enorme. El reto de los buscadores de talento es cómo la mantiene actualizada. Da la casualidad de esta forma, está actualizada porque el mismo buscador de empleos se mantiene actualizado a sí mismo. El director de recursos humanos y cualquier miembro del área tiene que estar al día de toda esa tecnología. Pero tú estás de acuerdo en que los jóvenes que están estudiando ingeniería, computación, van a tener muchísima más salida laboral que todos los demás. Yo te diría que hay una gran necesidad de ellos porque hay mucho desarrollo pendiente que se tiene que hacer. Pero vamos a seguir necesitando todos los cargos. Lo que tiene que cambiar en la mentalidad de los buscadores de empleo, los estudiantes de los que tú hablabas, es que estemos preparados para un trabajo cambiante, que estemos preparados para un trabajo que no dura mucho como antes. Ahora van a ser tiempos determinados. La compañía demanda, como en los 80s, el justo a tiempo en cuestión de producción. Bueno, yo leí una estadística de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos que el trabajo promedio en Estados Unidos hoy día es de 4 años y medio. Eso es una rotación enorme, pero da también una variedad. Pero tú dices que la gente va a tener que reinventarse. Va a tener que trabajar mucho en eso y además ser lo suficientemente flexible, porque hoy ya no compites con tu vecino y los dos van a trabajar en una fábrica que está cerca. Hoy compites con una persona que está en Dubái, conectado tecnológicamente. Hoy tenemos una competencia global con la cual tenemos que trabajar y lidiar todos los días. Entonces, cuando tú lanzas una compañía, ahora necesitas un analista de mercado por un tiempo determinado. Después vas a tener una necesidad de un diseñador de tu página web por un tiempo determinado. Entonces, tenemos que emplearnos a nosotros mismos o trabajar en entidades que están brindando este servicio constantemente a muchas más compañías. Entonces, como el doctor Cordeiro nos decía al principio, son trabajos muy diferentes que van a demandar mucho uso intelectual. Pero, Fernando Figueiredo, ¿mucho uso intelectual? ¿Nos vamos a quedar en nuestra casa mirando televisión porque los trabajos van a durar cada vez menos? Bueno, pero fíjate un tema muy importante. Hoy en día estamos mirando que en el futuro una persona joven no solamente van a tener 5 o 6 diferentes trabajos, sino 5 o 6 diferentes profesiones. Uno puede entrar en la profesión de ingeniería para después cambiar en las comunicaciones corporativas, para después cambiar en la educación de universitario. El caso mío, ese fue una evolución profesional en donde yo he tenido ya 4 diferentes profesiones en mi carrera. Bueno, en el futuro eso va a ser mucho más. Y entonces pero las empresas cuando miran el currículum de alguien, no quieren a alguien que tenga experiencia. Sí. Y que... A eso voy. Lo que están mirando hoy en día es que tengan experiencia, por lo menos una pasantía en su área de estudios,
que tengan un razonamiento analítico. Lo que nos están pidiendo los empleadores es que el estudiante venga con por lo menos un nivel de razonamiento analítico para poder resolver problemas. No quieren que solamente sean académicos, sino que tengan ese nivel de razonamiento analítico. Lo que dijo José Cordero es muy importante, el idioma. Nosotros estamos en la universidad con un enlace con varias universidades, incluso la UADE en Argentina, para que nuestros estudiantes puedan reforzar su español, para que por lo menos puedan hablar inglés y español. Si además pueden hablar el portugués, sería impresionante, o algún otro idioma. Pero el idioma hace que el estudiante pueda elevarse a nivel competitivo contra otros estudiantes. Pero, ¿por qué puede elevarse a nivel competitivo contra los estudiantes? Supongo que la respuesta es porque hasta ahora alguien trabajaba en su vecindario y hoy en día por internet alguien en Argentina va a poder estar trabajando para alguien en Holanda. Así es, así es. Entonces, estamos trabajando, estamos hablando de una economía global, y la persona definitivamente puede estar en cualquier parte del mundo manipulando una serie de diferentes posiciones y proyectos, pero uno quiere que del otro lado se pueda comunicar con este lado. Entonces esa comunicación es clave. Doctora Ripani, en Washington, concretísimamente, si tu sobrina te pregunta, ¿qué me aconsejas estudiar? Tú que eres una especialista en mercados laborales, ¿qué carrera me aconsejas seguir? ¿Qué le responderías? Como se dijo anteriormente, dado los cambios tecnológicos, demográficos, etcétera, medicina, radiología, para atender todos estos cambios demográficos que se están dando en el campo de la medicina, ingeniería en sistemas, todo lo que acompañe el cambio tecnológico. Pero le diría también a mi sobrino que toque 3 temas fundamentales. Uno es idiomas, como se dijo anteriormente, necesita saber inglés. Otro es que fortalezca también sus habilidades blandas, que es comunicarse mejor con los demás, trabajar en equipo, responsabilidad, puntualidad. Y también le diría que tiene que adaptarse al cambio y pensar que no va a estudiar una sola cosa, que a lo largo de la vida todo el tiempo va a tener que estar formándose. Entonces que tiene que haber sistemas de formación continua que apoyen a esas personas a que van a tener que cambiar de trabajo, van a tener que cambiar de empresa. Se está dando ya que hay muchísima movilidad en el mercado laboral, entonces tiene que estar la persona preparada para afrontar el cambio y abrazar el cambio. Fernando Figueredo, ¿qué le aconsejarías a tu sobrino o a tu sobrina? Bueno, definitivamente, como seguimos hablando, la parte de ingeniería, ciencias de informática, porque ese es el futuro. Pero también, si quiere una carrera en comercio, en empresas, que se vaya a la contabilidad, a marketing y quizás a ventas. Hoy en día vivimos en un mundo muy, muy competitivo para las empresas. En la parte de marketing y ventas se convierte en muy importante para cualquier empresa. En la parte de que no quiero dejar fuera, la parte del desarrollo en la industria de medicinas, tanto enfermeras como doctores, como todos los que están apoyando todo ese proceso para ayudar a los enfermeros, etcétera. Y la educación, que se nos había quedado fuera. Sin la educación, es decir, sin profesores, desde el nivel de kindergarten hacia ya universitario, hoy en día se necesitan más y más esos profesores. Y todos los países se están dando cuenta. ¿Se van a necesitar más profesores con la educación virtual? Sí, mira, el desarrollo de educación virtual. La educación virtual está trayendo una transformación bastante importante en universidades. Pero a nivel de kindergarten a high school, ¿no? A secundaria, sí necesitamos esos profesores que estén ahí frente a frente, y la mayoría de los países se han dado cuenta que el desarrollo económico de su país tiene que estar amarrado directamente a la educación. Alejandro Cerón, en un minuto tu sobrino te pregunta, tío, ¿qué estudio? Le diría que estudie lo que le apasione, pero le recomendaría carreras como ingeniería, como actuaría, como economía y áreas comerciales. Todas ellas con un común denominador de tecnología. ¿Qué pasa si uno no es apto para la tecnología? O sea, yo tenía un padre ingeniero, pero a mí nunca me interesó la ingeniería. ¿Qué hago? Estás haciendo un excelente punto. Hoy por hoy no podemos desligarnos de una discusión de diferencias generacionales. Hoy estás respondiendo precisamente como yo, Fernando, sobre tecnología, porque no nacimos con ella. Nos hemos ido adaptando, pero la generación de la que estamos hablando vive con tecnología desde el día que nació. Entonces ven la tecnología muy diferente a nosotros.
Bueno, pero tú estás diciendo que tienen que seguir carreras tecnológicas. ¿Qué pasa si te gustan las humanidades o si te gusta el arte? Van a tener que seguir utilizándolas. Como te decía, en mi área de recursos humanos, utilizamos toda la tecnología para tener mucho más tiempo a tener un cara a cara. Pero otro punto muy importante, yo creo que en el futuro los de recursos humanos vamos a dedicar mucho tiempo a entrenar a la nueva generación a tener muchas mejores relaciones y comunicación, porque hoy ya no se comunican tanto. Yo tengo una hija que me textea en el auto para cambiar la estación del radio en el que venimos los dos. Eso habla de que la comunicación ya no está fluyendo como debe ser. Tenemos que ir a un corte, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Vamos a un corte y mi conclusión y mis consejos para quienes quieren saber qué estudiar, cuáles son los empleos del futuro. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de escribirnos a nuestro Twitter, @OppenheimerA, y a nuestra página de Facebook, a la que pueden entrar por nuestro sitio web oppenheimerpresenta.com. Bueno, mi opinión sobre los trabajos del futuro y las carreras del futuro. No hay duda que estamos pasando de una era del trabajo manual a una era del trabajo mental. Eso ya está pasando. Yo siempre uso el ejemplo de una taza de café colombiano o brasilero de cualquier otro país que uno compra, que uno toma en una cafetería de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo. ¿Saben qué porcentaje del precio que paga un consumidor por una taza de café va al productor de café, o sea, al que sacó el café de la mata? Como lo cuento en mi libro Basta de Historias, apenas el 3% o menos de lo que uno paga por una taza de café, el 97% va a quienes hicieron la ingeniería genética del café, el procesamiento, el branding, la publicidad, la distribución, la contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea producto del trabajo mental. Estamos en una nueva era del conocimiento, de la economía del conocimiento, en que el trabajo mental y la creatividad valen cada vez más y el trabajo manual y las materias primas valen cada vez menos. Entonces, los robots van a reemplazar cada vez más trabajos manuales repetitivos de la era industrial. Y ya está pasando, no solo en la industria automotriz, sino en todas las industrias. Como decíamos al principio del programa, las 4 cámaras que nos están grabando en este momento ya no tienen camarógrafos detrás de ellas, están siendo manejadas robóticamente desde una mesa de control que a veces se maneja desde Atlanta, a cientos de kilómetros de nuestros estudios en Miami. Entonces, ¿cuáles serán los trabajos del futuro? Creo que en esta nueva era de la economía del conocimiento, cada vez más gente se va a crear su propio trabajo. O sea, la gente no va a encontrar un trabajo, como muchos de nosotros cuando éramos jóvenes, sino que va a crear su propio trabajo, como ya lo están haciendo millones de gente. Desde quienes prestan un servicio nuevo hasta quienes inventan un nuevo programa de software. La clave de los empleos de futuro va a ser la innovación y la creatividad. Y por eso nuestras escuelas van a tener que enseñar a los niños no a memorizar información, sino a procesar información y utilizarla creativamente. Por eso creo que las carreras del futuro van a ser cada vez más carreras interdisciplinarias. Muchas universidades ya están permitiendo que los alumnos creen sus propias carreras interdisciplinarias, combinando carreras, creando nuevas carreras, como diseñador para el desarrollo sustentable, para quienes quieran ser asesores ambientales de obras públicas, o ingeniería médica para quienes quieran fabricar aparatos para usos médicos. Esa tendencia ya empezó y nos guste o no nos guste, me temo que se va a acelerar cada vez más. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowd.